guiaré a eterna luz. Sígueme, sígueme, sígueme. Por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, ven tus penas a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Yo te amo mucho, pecador. Oh, deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, sígueme. Si mi Jesús te seguiré, 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 seguiré. Por ti yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, seguiré. Hermanos, damos gracias a Dios una vez más por las bendiciones recibidas de su mano y damos gracias a Dios por permitirnos leer y estudiar su palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, lo siguiente: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a aprender cómo podemos nosotros entender la voz de Dios. Para entender la voz de Dios y conocer su voluntad, y conocer que su voluntad es bueno, debemos de ponernos a tono con el Señor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Primeramente creyendo y recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal y permitiendo que Él nos guíe como nuestro Señor que es. Ponerse a tono con Él es una bendición para nuestra vida, pero no es bendición completa hasta que decidimos vivir según la voz de Dios. La primera cosa que vemos en estos versículos es que tiene que haber un arte de oír antes que hablar. Muchas personas no saben mantener una plática, una charla. Es probable que usted ha experimentado esto. Ese tipo de personas hablan y hablan y hablan e interrumpen lo que tú quieres decir y no paran. ¿Sabe que hay que aprender que si deseamos ayudar a alguien, hay que escucharlo primero? Con Dios hay que aprender a escucharlo antes de tomar cualquier tipo de decisión, antes de tomar una acción. Hay que escuchar a Dios primero. El otro versículo, el 21, nos enseña que debemos escuchar a Dios con humildad si es que queremos entender su voz. Otro peligro en los seres humanos, por lo que no hay buenas relaciones, es precisamente que no sabemos escuchar, no sabemos atender lo que la gente quiere decir. Los antiguos decían: si quieres llegar a viejo, mejor atiende el consejo. Pero cuando somos jóvenes, no queremos escuchar a nadie, ni a nuestros padres. Y a veces nos metemos en problemas serios por nuestras decisiones incorrectas. Esta historia de no escuchar se repite todos los días, y con Dios sucede lo mismo. No entendemos su voluntad, no entendemos su voz porque no queremos escucharlo y no tenemos en nuestro corazón ningún sentimiento de humildad. La otra cosa que aprendemos en estos versículos 22 al 24 es que para entender la voz de Dios debemos de complementar el oír y la obediencia. Los padres a veces se quejan que sus hijos no les escuchan. Ellos dicen: por un oído te entra y por el otro te salen las palabras que quiero decirte. El peor del caso es que cuando ellos tengan sus propios hijos, se verán repitiendo las mismas palabras. La Biblia dice que antes
que los sacrificios está la obediencia. Dios desea que le obedezcamos siempre. Jesucristo dice, ustedes son mis amigos si hacen las cosas que les mando. Y una cuarta cosa que aprendemos en este entender la voz de Dios es que hay una bienaventuranza en el versículo 25 al 27 sobre que el oír va unido al hacer. La palabra bienaventuranza significa felicísimo. La Biblia dice que hay que ser hacedores y no tan solo oidores. Ahora hay que saber que hay una lucha tremenda dentro de nuestro ser entre si hacemos y el poder decir que somos obedientes. Pablo mencionó en cierta ocasión que dentro de él había una lucha por las cosas que quería hacer, pero que no siempre las hacía. Un salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Los malos pensamientos, los malos sentimientos, los rencores, los odios, las malas vibras, como dicen algunos, se acaban cuando dedicamos tiempo al Señor y a su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida en este mundo? Solo la sabiduría de Dios nos la puede revelar. Y esa revelación está en su palabra. Entre más tiempo pasemos leyendo y estudiándola, alcanzaremos esa sabiduría especial, peculiar en los hijos de Dios. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos das fuerzas para seguir en medio de las crisis que padecemos. Nos das fuerzas para mantenernos ecuánimes, para ser valientes en medio de la tormenta. Señor, bendice a los atribulados. Bendice a aquellos que están pasando por estas necesidades especiales. Señor, devuelve la salud a quienes tú gustes. Gracias por preservarnos a otros, porque ha sido tu voluntad. Te seguimos implorando, Señor, por esta situación que padecemos. Ayúdanos para entender tu voluntad. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.